¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esperamos se encuentren bien. Agradecemos mucho que nos puedan acompañar por este medio y vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema de interés especial para la conservación de carreteras. Vamos a platicar un poco acerca del reciclaje de pavimentos con asfalto espumado. Vamos a iniciar recordando que una mezcla asfáltica es la combinación de agregados pétreos, asfalto y aire, diseñadas para soportar las cargas en cada una de nuestras obras. Los agregados pétreos pueden provenir de diferentes fuentes. Existen agregados naturales, como la piedra de río y gravas que podemos encontrar en el entorno. Agregados sintéticos, provenientes de procesos industriales como la escoria de alto horno, intemperizada, el hule de llanta molido y la cal hidratada. La cal se ha utilizado ampliamente como aditivo anti-stripping, que además incrementa la resistencia a la deformación permanente de nuestras mezclas y alarga el tiempo de vida útil de nuestra mezcla, ya que retrasa la cinética de oxidación del asfalto. También es posible utilizar RAP o material reciclado proveniente del fresado o perfilado de pavimentos asfálticos. Y por último, los agregados procesados, que son los provenientes de un banco de trituración. Estos son los más utilizados y recomendados actualmente. El asfalto lo podemos definir como un material de comportamiento viscoelástico formado por un sistema coloidal de hidrocarburos, residuo de la destilación del petróleo crudo y principalmente utilizado en las vías terrestres, que, aunque representa solamente el 4%, del 4 al 6% en peso de nuestra mezcla, representa también el 40% en el costo directo. Entonces, es nuestro principal componente. ¿Qué quiere decir que sea un material viscoelástico? Que su comportamiento mecánico va a depender de la temperatura y del tiempo. El asfalto a altas temperaturas fluye, a temperatura ambiente se comporta como un material sólido similar a algunos plásticos y a bajas temperaturas se vuelve quebradizo, se rigidiza y se vuelve quebradizo. Asimismo, depende del tiempo. ¿Qué quiere decir del tiempo? Que si yo quiero deformar el asfalto a muy alta velocidad, este se va a comportar como un sólido, como un material duro y va a resistir la deformación, va a resistir a ser deformado. Este efecto es similar a tener bajas temperaturas en el asfalto. Pero si el asfalto yo lo quiero deformar muy lentamente, le estoy dando tiempo a que el asfalto reaccione, a que el asfalto fluya, y este efecto es similar a cuando caliento el asfalto. A este fenómeno lo conocemos como principio de superposición tiempo-temperatura en rheología. El asfalto lo calentamos para que pueda fluir y se mezcle bien con nuestros agregados pétreos. Normalmente hablamos de temperaturas de producción de entre 150 y 180 grados Celsius. Dependiendo del tipo de asfalto, de si está modificado o no, va a ser la temperatura. Estas mezclas son las más sencillas, las más comunes de producir y de colocar y las más ampliamente utilizadas y estudiadas. Sin embargo, también son las que presentan mayor cantidad de emisiones de CO2 y de consumo de combustible. Es posible reducir la temperatura de producción y por lo tanto el consumo de combustible y las emisiones del proceso si utilizamos algunos aditivos químicos que sean capaces de modificar la viscosidad del asfalto y reducir las temperaturas necesarias para mezclar, colocar y compactar nuestra mezcla asfáltica sin que se afecten las propiedades finales de la misma. A estas mezclas las conocemos como mezclas tibias o WMA Warm Mix Asphalt. En el caso de ambos tipos de mezcla, las calientes y las tibias, es necesario que el agregado pétreo se encuentre completamente seco. Esto quiere decir que las temperaturas de producción van a estar por encima de los 100 grados Celsius. En mezclas tibias hablamos de 100 a 150 grados aproximadamente. 110, 150. Existen otro tipo de mezclas llamadas Half Warm Mix Asphalt o mezclas semitibias que pueden ser producidas a temperaturas alrededor de 70 grados Celsius aproximadamente. En estas no existe la necesidad de que nuestros agregados se encuentren completamente secos. Y una manera de producirlas es utilizando asfalto espumado. Esto reduce drásticamente la cantidad de combustible y de emisiones de CO2 que tenemos durante el proceso de producción, ya que no es necesario agregar la energía para vaporizar o evaporar el agua.
Finalmente, tenemos las mezclas frías o cold mix asphalt, por las siglas en inglés, que pueden ser producidas a temperatura ambiente sin la necesidad de calentar el agregado petrio. Estas mezclas son las que poseen menor cantidad de emisiones de CO2 y pues prácticamente el combustible para su producción es nulo en términos de calentamiento de los agregados petrios. Sin embargo, también pues, existen sus pormenores a la hora de trabajar este tipo de mezclas. Normalmente se utilizan emulsiones asfálticas o asfalto espumado para su producción. Muy bien, entonces, ¿qué es el asfalto espumado? El asfalto espumado es básicamente la combinación de agua, asfalto y aire. El objetivo de espumar el asfalto es expandir el ligante asfáltico, produciendo vapor, incrementar hasta 20 veces su volumen para tener un mejor mezclado, disminuir su viscosidad a temperatura ambiente para poder compactarlo y trabajarlo, y que al final se recuperen las propiedades originales de nuestro ligante. ¿Ok? Entonces, para poder lograr el proceso de espumado, nosotros podemos agregar el agua por medio de zeolitas o arenas húmedas que contienen alto contenido de agua intersticial, o podemos hacerlo mecánicamente inyectando agua y aire a presión a temperatura ambiente en el asfalto en caliente. Cuando nosotros mezclamos dos líquidos no miscibles con un alto gradiente de temperatura, vamos a generar espuma. Este ejemplo lo podemos observar si nosotros agregáramos agua en una olla con aceite en caliente. No lo hagan en casa, por favor. El resultado es una espuma como la que podemos observar en el siguiente video. Podemos observar cómo el asfalto incrementa grandemente su volumen, y es un diagrama de cómo se logra el espumado mecánico, inyectando agua por un lado y aire por el otro a el asfalto en caliente. Es posible rastrear la historia del asfalto espumado hasta 1927, cuando August Jacobi en Darmstadt, Alemania, registra la primera patente para un sistema de espuma de asfalto. Después, en 1957, Leidis Ciani, un catedrático de la Universidad Estatal de Iowa, realiza investigación en el tema y se logra la primera aplicación de esta tecnología en una carretera estatal. Ellos se dan cuenta que al espumar el asfalto se logra un mejor cubrimiento en la parte del agregado fino y se logra una mejor penetración en el agregado grueso. Ellos atribuyen estas propiedades a la tensión superficial que se genera al espumar el asfalto. Después, en 1968, la empresa Mobil Oil compra la patente y desarrolla la tecnología de la cámara de expansión que será utilizada en desarrollos más adelante. En la década de los 90, en Sudáfrica se vio un desabasto de asfalto. Ellos empiezan a buscar alternativas de capas estabilizadas o de capas asfálticas con menores contenidos y desarrollan esta técnica de recuperación de bases con asfalto espumado. Ellos desarrollan el método de diseño de mezcla, las especificaciones para su uso y un método de diseño de pavimentos que contemple el uso de estas capas. Después, en 1997, la empresa Virgin lanza al mercado el primer equipo para espumar en laboratorio, el WLB10, y la primera recuperadora in situ para poder estabilizar con asfalto espumado, el modelo WR2500. Después, de 2009 a 2012, se registró un incremento de 17.4 a 78.7 millones de toneladas en el uso de tecnologías de mezclas tibias y mezclas frías. Esto incluye las tecnologías que utilizan asfalto espumado. Hablamos de un incremento de alrededor del 450%. ¿Okay? Entonces, en el mundo se está apuntando o se está apostando por tecnologías más ecológicas y México no se está quedando atrás. El asfalto espumado en sí es una técnica de amplio espectro, no solamente sirve para el reciclado de pavimentos, lo podemos utilizar para la producción de mezclas nuevas con agregados vírgenes, de mezclas con RAP, mezclas para carpetas, para bases, tipo SMA, casas, etc., para capas de rodadura. Las ventajas de utilizar esta tecnología es que podemos disminuir la energía utilizada y por lo tanto las emisiones de CO2,
y podemos utilizar hasta 100% de material reciclado, ya que no es necesario el calentar los agregados. Podemos reducir costos en el desgaste de nuestras plantas y costos de operación de las mismas. Mejoramos las condiciones de trabajo en sitio de nuestras obras, ya que, bueno, yo soy de Monterrey y no es divertido estar colocando una carpeta asfáltica que llega al sitio a 160 grados cuando a temperatura ambiente estamos a 40 grados en sol de mediodía. También, otra ventaja del asfalto espumado es que tenemos una mayor distancia y tiempo de acarreo, ya que la temperatura no juega un papel tan crítico como en las mezclas en caliente. Nuestro tiempo de colocación va a ser mejor y vamos a tener una mejor trabajabilidad y una mejor compactación. Además de que el asfalto va a sufrir un envejecimiento mucho menor a las mezclas en caliente. Estas ventajas nos pueden ayudar a abordar y superar los retos que tenemos actualmente en nuestros pavimentos en México, donde antiguas estructuras o antiguos pavimentos están llegando al final de su vida útil, los diseños con los que fueron construidos están por debajo de los requerimientos actuales, ya que se ha incrementado mucho el volumen y la carga que transita por ellos. Tenemos una urgencia además de mejorar el aprovechamiento de nuestros recursos y disminuir rápido nuestro impacto ambiental. Además de que el incremento en precio y la escasez de asfalto en México ha golpeado mucho al sector. Es de vital importancia que nosotros reduzcamos nuestro impacto ambiental, ya que, de acuerdo a la NASA, 18 de los 19 años más calientes en la historia han ocurrido a partir de 2001 a la fecha. Se ha visto un incremento de 1 grado Celsius en la temperatura promedio de la superficie terrestre y se han incrementado las concentraciones de CO2 en partes por millón en el aire. Además del tema ambiental, tenemos el tema del precio del asfalto en México. De acuerdo al Centro Económico de Estudios para el Sector de la Construcción de la CEMIC, de 2017 a 2018 el asfalto sufrió un incremento del 62.1%. De 2018 a 2019 se incrementó en 21.2% y a principios de este mes de abril del 2020 nos llegó la noticia de que se va a incrementar el precio o se incrementó ya el precio del asfalto en 20%. ¿Okay? El asfalto espumado nos puede ayudar a reducir la cantidad de asfalto que se utiliza en la producción de bases asfálticas. Una base asfáltica normalmente tiene un contenido de asfalto de entre 3-5%. Con asfalto espumado nosotros podemos generar bases con material reciclado y un contenido de asfalto de alrededor de 2-3%. En México se están realizando esfuerzos importantes en temas de conservación de carreteras. En el marco del International Road Maintenance Day, el pasado 2 de abril, el ingeniero Salvador Fernández, director general de conservación de carreteras de la SCT, mencionó que en el 2018 el 35% de las carreteras en México se encontraban en mal estado. Estamos hablando de carreteras libres de peaje. El 40% en un estado regular y el 25% en buen estado. El reto es que para el 2024 el 55% de las carreteras se encuentran en un estado regular, el 40% en buen estado y solamente el 5% en mal estado. Este es un reto importante, es un reto muy ambicioso y estoy seguro que la recuperación de pavimentos con asfalto espumado jugará un papel importante para esto. Entonces, las bases estabilizadas con asfalto espumado son una de las aplicaciones de mayor interés en la actualidad, ¿sí? Ya que estamos aprovechando el pavimento existente para generar una estructura nueva de pavimento, ¿sí? Existen dos maneras de hacerlo, lo podemos hacer en sitio o lo podemos hacer con una planta semimóvil. Más adelante vamos a explicar esto. Las bases estabilizadas con asfalto espumado son la combinación de RAP, material reciclado, material pétreo en caso de ser necesario y asfalto espumado para producir o para construir una base asfáltica. Si nosotros buscamos en literatura, vamos a encontrarlas como Foamed Asphalt Stabilized Materials o Foamed Asphalt Stabilized Base o solamente Bitumen Stabilized Material, dependiendo de en dónde ustedes busquen la información. Cuando hablamos de bases, podemos hablar de bases hidráulicas o de bases estabilizadas. Las bases hidráulicas
son materiales granulares. Se les adiciona agua solamente para poder compactarlas y no existe ninguna unión entre sus partículas o entre sus agregados. Dentro de las bases estabilizadas encontramos aquellas a las que se le agrega cemento, asfalto o emulsión asfáltica. También es posible estabilizar bases utilizando cal. Puede ser cal viva o cal hidratada. El procedimiento de evaluación y el procedimiento constructivo es el mismo que pudimos ver en las sesiones anteriores cuando hablábamos de estabilización de suelos. La cal en las bases va a incrementar la rigidez de la capa sin llegar a rigidizar tanto como el cemento Portland, además de que nos va a brindar un mayor rango de deformación elástica. Esto quiere decir que mi capa se va a poder deformar más antes de fracturarse. A estos tipos de bases estabilizadas se les llama bases de materiales con liga continua o bases de materiales continuamente ligados. Esto quiere decir que poseen una matriz, ya sea de asfalto o de material cementante, en donde están embebidos los agregados o las partículas del material granular. A las bases estabilizadas con asfalto espumado se les llama materiales de liga discontinua o liga no continua, ya que no poseen, una matriz continua de asfalto. Al reventarse las burbujas de asfalto en el material cuando se está mezclando, el ligante asfáltico salpica la superficie de los agregados pétreos, ¿sí? Cubre los finos, pero solamente salpica los gruesos, y se observan algo así como puntos de soldadura que van a mantener unido el material. Estos puntos de soldadura generan esta apariencia en nuestras bases estabilizadas o nuestras bases asfálticas. Y es importante ya que van a tener un comportamiento mecánico distinto al de una base estabilizada con asfalto o emulsión. En términos de rigidez y de flexibilidad, una base hidráulica no posee ninguna de las dos, ya que es un material granular. Una base cementada va a poseer alta rigidez, sin embargo, muy baja flexibilidad. Esto nos puede ocasionar una reflexión de grietas en nuestras estructuras, como ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Una base asfáltica va a poseer flexibilidad, sin embargo, no va a poseer tanta rigidez. Las bases estabilizadas con asfalto espumado se encuentran en un comportamiento intermedio. ¿Okay? Esto es debido a precisamente a esa unión discontinua, a esos puntos de soldadura de los que hablábamos. En una estructura de pavimento, las capas formadas por materiales continuamente ligados se van a comportar como vigas a flexión. ¿Okay? Esto quiere decir que para su análisis mecánico debemos recurrir a la teoría lineal elástica. Esta teoría considera que los materiales son de medio continuo e isotrópicos. Esto quiere decir que las propiedades del material no van a depender de la dirección con la que se analicen o con la que se midan. Sin embargo, las capas estabilizadas con asfalto espumado no cumplen con esta condición de medio continuo, por lo cual no podrán ser analizadas de la misma manera. Durante la flexión, los materiales van a ser sometidos a esfuerzos de tensión en la parte inferior y a esfuerzos de compresión en la parte superior. De acuerdo con la teoría de Griffith, un defecto o un vacío o una oquedad en el material va a actuar como un concentrador de esfuerzos. Es ahí donde se va a dar inicio a una grieta que posteriormente será propagada de acuerdo a la ley de pares, mejor conocida como la ley de fatiga. Los materiales estabilizados con asfalto espumado, como ya mencionamos, presentan estos puntos de soldadura y no una matriz continua de asfalto, por lo que la propagación de estas grietas no se llevará a cabo a través de estos materiales. Entonces, al romperse uno o más puntos de soldadura que estén presentes en la capa estabilizada con asfalto espumado, la grieta no tendrá hacia dónde crecer. En lugar de fracturarse, los agregados van a iniciar a desplazarse unos con respecto a otros y la capa se va a deformar. Esto quiere decir que el mecanismo de falla en este tipo de capas va a ser por deformación plástica y no por fatiga, por lo cual se deberá evaluar la cohesión y el ángulo de fricción interna del material con ayuda de un ensayo triaxial para medir las propiedades mecánicas de nuestra mezcla. Es altamente recomendable que el desempeño de la mezcla se evalúe en el laboratorio previo a su colocación. Para esto, en el 2018, el Instituto Mexicano del Transporte
publicó una metodología propuesta de diseño de mezclas estabilizadas con asfalto espumado. El documento es de libre acceso, lo pueden encontrar en la liga que aparece en sus pantallas y el nombre del documento es tal cual, diseño de bases estabilizadas con asfalto espumado. Esta metodología es similar a aquellas que plantean el diseño de una mezcla densa. Primero se evalúa el ligante asfáltico por separado de los agregados pétreos. Al ligante asfáltico se le mide su tiempo de vida útil, su tiempo de vida media y su tasa de expansión a la hora de espumarse. Y para el caso del material reciclado se evalúan la granulometría y los límites de consistencia. En caso de ser necesario, se puede agregar un material de aporte, un material virgen de banco de trituración, en cierto porcentaje para lograr entrar en las curvas granulométricas. Ya una vez definidas estas proporciones, se deberá determinar el peso volumétrico máximo de esta mezcla, que nos servirá para su evaluación en campo y la determinación de sus compactaciones. Con ayuda del equipo de laboratorio, el asfalto se espuma utilizando diferentes contenidos de agua y diferentes temperaturas. Se mide el tiempo de vida media y la tasa de expansión. El tiempo de vida media es el tiempo que transcurre entre la obtención de la espuma y la disminución de la mitad del volumen de la misma, mientras que la tasa de expansión es la razón que existe entre el volumen de la espuma y el volumen final del asfalto una vez que desaparece esta espuma. Se proponen valores mínimos para estas propiedades dependiendo de la temperatura de los agregados pétreos que podemos observar en la diapositiva. En la metodología se proponen también límites de control para la granulometría que se muestra en la gráfica. En caso de que el material reciclado necesite algún material de aporte, se deberá definir el porcentaje necesario para que entre en la curva. Es muy importante contar con una granulometría adecuada, ya que la cohesión del material va a ser dependiente de esta granulometría, sobre todo de la parte fina o de la fracción fina del material. Una vez obtenida la mezcla granulométrica satisfactoria, se deberán evaluar los límites de consistencia y se determinará, como comentábamos, el peso volumétrico máximo con ayuda de una curva Proctor, así como el porcentaje de humedad óptimo para su compactación. Una vez que tenemos nuestro ligante asfáltico y nuestra mezcla de agregados pétreos con RAP, se evalúa ahora el desempeño de la mezcla. Se proponen 4 niveles de evaluación que analizaremos rápidamente uno a uno. Si al evaluar los límites de consistencia de la mezcla de materiales encontramos un índice plástico menor a 10, se van a evaluar dos tipos de fila, cemento y cal hidratada, y se decidirá cuál de los dos agregar de acuerdo a los resultados obtenidos. Para la elección del filler se agrega el porcentaje de asfalto recomendado de acuerdo a la granulometría del material y se prepara la mezcla. Estos porcentajes aparecen en la tabla de la diapositiva. En caso de que el índice plástico sea mayor a 10, se recomienda agregar cal hidratada. El porcentaje de cal necesario se va a determinar con ayuda de la prueba de Eidsen-Green, de la cual platicábamos en sesiones de la semana pasada, y la cal adicionada va a generar las reacciones de intercambio catiónico en la superficie de los cristales de arcilla presentes en nuestro material para posteriormente llevar a cabo reacciones puzolánicas que van a lograr la estabilización del material, como lo veíamos, como comentaba, en sesiones anteriores. La mezcla se compacta y se forman diferentes especímenes. Algunos de estos especímenes son acondicionados y evaluados a tensión diametral para obtener su resistencia a la tensión indirecta, ITS por sus siglas en inglés, Indirect Tensile Strength. Con estos datos podemos calcular la relación que existe entre la condición saturada y la condición seca para obtener el porcentaje de TSR o Tensile Strength Ratio por sus siglas en inglés. Se busca que el material en condición saturada mantenga por lo menos el 60% de su resistencia en condición seca. En caso de que el material no mantenga este 60%, deberá evaluarse agregando el 1% de hidróxido de calcio y el 1% de cemento y se compararán los resultados entre ambos. En diferentes diseños evaluados, como el que viene ejemplificado en el documento publicado, se ha demostrado el beneficio del uso de cal hidratada para este tipo de aplicaciones. En la gráfica podemos
observar, en la línea superior, en color naranja, las resistencias a la tensión indirecta de una mezcla en condición seca sin filler, con 1% de cemento y con 1% de cal hidratada. En la línea inferior vamos a observar en color azul los resultados obtenidos para las muestras saturadas. Y además se observan también los parámetros mínimos o los límites mínimos propuestos de resistencia en ambas condiciones. ¿Okay? Podemos observar cómo al adicionar cal a la mezcla se obtienen valores superiores a los mínimos requeridos o a los mínimos recomendados. Es muy importante analizar esta condición saturada, ya que el agua afecta directamente la vida útil de nuestros proyectos y esta situación se agrava si además tenemos un mal drenaje. Como proyectistas y como constructores, tenemos un compromiso irrevocable con la sociedad de utilizar materiales que tengan un buen comportamiento en todos los escenarios que podamos encontrar en nuestro pavimento. Este desempeño superior que presenta la adición de cal en la mezcla se debe a las interacciones electrostáticas de la cal con los agregados pétreos y con el asfalto. Como se mencionó al inicio de la presentación, la cal hidratada se ha utilizado ampliamente como aditivo anti-stripping, incrementando la resistencia a la humedad de nuestras mezclas. Además de esto, se ha demostrado también que la cal en mezclas asfálticas convencionales incrementa la resistencia a la deformación permanente y retrasa el envejecimiento del asfalto, ya que reduce la cinética de oxidación o la velocidad con la que el asfalto pierde volátiles y alenta las reacciones de oxidación del mismo, por lo cual alarga el tiempo de vida útil de nuestras carpetas asfálticas. Una vez que se ha decidido la adición de cal en la mezcla, se compactan especímenes con diferentes porcentajes de asfalto y se evalúan de nuevo los ITS ahora en una condición de equilibrio. Se elige el menor porcentaje de asfalto que nos permita cumplir con los valores mínimos recomendados que aparecen en la tabla. Es aquí donde podemos observar una de las mayores ventajas de este tipo de tecnología, ya que los porcentajes de asfalto que observamos normalmente rondan de 2 a 3.2%, muy inferiores a lo que normalmente se utiliza en bases negras o bases asfálticas. Esto reduce drásticamente el costo comparado con otras alternativas. Una vez que tenemos el porcentaje de asfalto que se adicionará a la mezcla, se evaluarán la cohesión y el ángulo de fricción interna de la mezcla, con ayuda de un ensayo triaxial. En caso de que la mezcla no cumpla con los parámetros esperados de diseño o con los parámetros mínimos recomendados, se deberá ajustar el porcentaje de asfalto o, en su caso, la curva granulométrica para conseguir las propiedades deseadas. Finalmente, se recomienda evaluar el módulo resiliente de nuestra mezcla para utilizarlo como parámetro en nuestros diseños de pavimento. El método de diseño de pavimentos de AASHTO es un método rápido, es un método práctico y que a pesar de sus limitaciones es ampliamente utilizado todavía y es muy común su uso en México. Se calcula un número estructural del pavimento a diseñar, cada una de las capas de la estructura aporta un valor a este número estructural de acuerdo a sus coeficientes de capa, el cual va a depender del tipo y de las características del material de que se conforme dicha capa. De esta manera tenemos coeficientes de capa para suelos, gravas trituradas, carpetas asfálticas, capas estabilizadas con cemento, etc., en base a su CBR, su módulo elástico o su resistencia a la compresión sin confinamiento. Para el caso de bases estabilizadas con asfaltos espumados, podemos obtener un coeficiente de capa de acuerdo a las propiedades mecánicas de la mezcla. En la parte inferior de la tabla que aparece en la diapositiva, podemos observar el porcentaje en peso del asfalto normalmente utilizado. Si nosotros nos desplazamos hacia arriba, vemos valores del CBR previo a la estabilización con el espumado, que podemos utilizar en caso de no contar con las propiedades de la mezcla aún. Arriba de estos observamos valores de cohesión y ángulo de fricción interno. Posteriormente vemos valores de ITS o resistencia a la tensión indirecta. Y utilizando estos parámetros nosotros podemos ver en qué rango de valores entra las propiedades de nuestra mezcla, para elegir un coeficiente de capa adecuado para incluir en nuestro diseño.
Para el caso de los requerimientos mínimos que recomienda el Instituto Mexicano de Transporte en el documento de diseño, podemos observar que el coeficiente de capa rondará aproximadamente 0.28, ya que recomienda valores de ITS de 225 kilopascales en condición seca, 100 en condición saturada, una cohesión de 250 kilopascales y un ángulo de fricción interno de 40 grados. Todo esto rondando el contenido de asfalto entre 2 a 3%. Entonces, un diseño de estructura que incluya este tipo de materiales se vería más o menos así. En el ejemplo tenemos una carpeta asfáltica densa de 5 centímetros con un coeficiente de capa de 0.44, una base estabilizada con asfalto espumado de 25 centímetros con un coeficiente de 0.28, una subbase de 25 centímetros con un coeficiente de 0.13 y una subrasante de 30 centímetros para obtener un número estructural de 5.94. Como vemos, es posible obtener una respuesta rápida y práctica con sus respectivas limitaciones. Una de las limitaciones de este software de AASHTO es que el programa no reconoce o no toma en cuenta la relación modular entre capas. Si yo intercambiara de lugar la subrasante y la base estabilizada, el programa me arrojaría el mismo resultado, el mismo número estructural. Como lo podemos ver en la diapositiva, el número estructural seguiría siendo 5.94. Como mencionamos al inicio de la presentación, Sudáfrica fue uno de los países que impulsó esta técnica debido al desabasto de asfalto que tuvieron y en la década de los 90, y se popularizó y se desarrollaron entonces un método de diseño empírico mecanicista que contemplara la inclusión de capas estabilizadas con asfalto espumado. Este software o este método, conocido comercialmente como Rubicon Toolbox, considera la relación modular entre capas. Vamos a ver ahorita por qué es importante esta relación modular. El software tiene libre acceso, les dejo aquí el logo y el nombre del mismo. Ustedes pueden entrar en línea, hacer su cuenta y empezar a probar y hacer algunos experimentos por ahí. En términos muy generales y sin entrar muy a fondo en el tema, cuando diseñamos una estructura de pavimento, esperamos que la carga a la que está siendo sometido se vaya disipando conforme avanzamos en profundidad hasta llegar a la subrasante o a nuestro terreno de desplante. Con esto nosotros evitamos que se deforme y lo hacemos menos susceptible a la fatiga. Inevitablemente las capas que se puedan fatigar se van a fatigar en algún momento, pero esperamos que lo hagan en su vida de diseño. La magnitud y la manera en que una capa puede disipar la carga va a depender de sus características mecánicas, por lo que en laboratorio evaluamos cada uno de los materiales que vamos a usar en la construcción. Sin embargo, la resistencia que nos brinde cada una de estas capas va a depender también de las características mecánicas de la capa sobre la que ésta esté desplantada. ¿Okay? A esto es a lo que se conoce como relación modular. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. ¿Okay? Para entender un poco mejor qué es esta relación modular, imaginemos o pensemos en una capa muy rígida, por ejemplo un vidrio convencional, colocado sobre una losa de concreto. Si una persona promedio se para sobre este vidrio, el vidrio no va a sufrir ningún daño, porque la capa de concreto o la losa de concreto lo va a soportar. Sin embargo, si este mismo vidrio lo colocamos sobre un colchón o una esponja suave y fácil de deformar, y repetimos el proceso que una persona promedio se pare sobre el vidrio se va a fracturar. Si además de esto la persona empieza a caminar sobre el vidrio, este se va a continuar fracturando, van a seguir apareciendo grietas y fracturas hasta un punto en el que alcance una condición de equilibrio, en el que el vidrio ya no se pueda fracturar más. Entonces, por más rígida y resistente que sea una capa, sin entrar a detalles de espesores, su resistencia efectiva en la estructura va a depender de la resistencia efectiva de la capa que lo va a soportar. De esta manera podemos definir la relación modular como la rigidez efectiva de la capa superior entre la rigidez efectiva de la capa inferior. Existen ya algunas relaciones modulares reportadas para diferentes tipos de materiales como las que tenemos en la tabla.
vemos que para una piedra producto de trituración, su relación modular rondará entre 1.8 a 2 aproximadamente. Obviamente la relación modular no tiene unidades, es adimensional. Y para gravas, por ejemplo, tenemos de 1.6 a 1.8 y para suelos tipo subrasantes terraplenes tenemos de 1.2 a 1.6. Vamos a ver un ejemplo con una estructura de pavimento para que quede más claro este tema de la relación modular. Imaginemos que tenemos un terreno de desplante que posee un módulo de 50 megapascales. Sobre este terreno se coloca una capa de grava pobre con un módulo de 180 megapascales y una relación modular de 1.5. Entonces, yo multiplico la rigidez de mi terreno de desplante, que es 50 megapascales, por 1.5 y obtengo la rigidez efectiva de mi capa de grava pobre, que serían 75 megapascales. De la misma manera, ahora multiplico la rigidez de la capa de grava pobre por la relación modular de 1.8 de la grava bien graduada, teniendo como resultado un módulo efectivo de 135 megapascales. ¿Okay? A pesar de que el módulo que yo mido en el laboratorio de mi grava bien graduada sea 240, la rigidez que va a estar trabajando en mi diseño va a ser solamente de 135 megapascales, porque como veíamos anteriormente, depende de lo que yo tenga debajo. ¿Okay? Entonces repetimos la misma operación para la capa formada por material parcialmente triturado y obtenemos ahora una rigidez efectiva de 257 megapascales. Finalmente, con la capa de piedra de trituración, hacemos la misma operación y obtenemos un módulo de 514. Sin embargo, la rigidez del material en el laboratorio, ¿sí? El módulo máximo al que yo puedo llegar, es de 500 megapascales. Entonces, esta va a ser la rigidez efectiva de esta capa. ¿Okay? Podemos concluir que la resistencia mecánica de una capa que va a estar trabajando o que puede aportar a mi estructura de pavimento va a depender de las propiedades mecánicas del material del que esté formado y de las propiedades mecánicas de la capa inferior o de lo que yo tenga debajo de mi pavimento. En repetidas ocasiones hemos visto que para adelgazar una estructura de pavimento se recurre a colocar capas asfálticas sobre los materiales granulares, esto para incrementar la resistencia de la estructura. Es común ver una estructura de este tipo como el que vemos en la diapositiva, ¿sí? Donde tenemos un terraplén, sobre este terraplén colocamos una subrasante, sobre la subrasante colocamos una base hidráulica y, producto de trituración, la base hidráulica, y sobre la base hidráulica colocamos una carpeta asfáltica. Sin embargo, si tomamos en cuenta las relaciones modulares de cada una de estas capas, vemos que la rigidez efectiva de nuestra mezcla asfáltica solamente es de 1260 megapascales, cuando nosotros casi por regla de dedo en el método ASTO diseñamos suponiendo que nuestra mezcla asfáltica va a tener un módulo de 3000, incluso hasta 3500 megapascales. Para alcanzar a trabajar con la rigidez con la que yo estoy diseñando mi mezcla asfáltica, necesitaría una relación modular de 12, lo cual es completamente imposible. Ahora, suponiendo que yo le agregue una subbase entre la subrasante y la base hidráulica, conseguiríamos la rigidez efectiva de la base que sea 500 megapascales. Aún así, la rigidez de la carpeta asfáltica a la que pudiera estar trabajando sería de 2500, aún por debajo de la que yo estoy considerando para diseño. ¿Okay? Ahora vamos a suponer que en lugar de la base hidráulica sobre la subrasante o sobre la subbase, yo coloco una base estabilizada con 3% de cemento Portland. Recordando la analogía del espejo sobre el colchón, va a ser prácticamente inevitable que aparezcan grietas y estas se reflejen sobre la carpeta asfáltica de mi estructura. Y bueno, sabemos que una vez que aparecen grietas, el agua va a penetrar y va a dañar nuestro pavimento. ¿Okay? Entonces, la metodología de diseño que se desarrolló en Sudáfrica toma en cuenta estas relaciones modulares al hacer el cálculo de nuestra estructura. ¿Okay? Además, tiene alimentada ya una ecuación de transferencia para incluir las capas estabilizadas con asfalto espumado. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para compensar esta
diferencia de módulos y poder tener una estructura de pavimento balanceada. Podemos incluir bases estabilizadas con cemento Portland con menos del 3%, digamos unas resistencias más bajas a la compresión, o con asfalto o emulsión asfáltica. Sin embargo, normalmente su costo es alto y en el caso de las de cemento Portland sobre todo, son susceptibles a fatiga y a reflexión de estas grietas hacia la superficie. Es aquí donde vamos a observar otra de las grandes ventajas del uso de bases recicladas o bases recuperadas estabilizadas con asfalto espumado, ya que al usar un menor contenido de asfalto y un mayor contenido de RAP, vamos a tener una alternativa con un mucho menor costo y mucho menor impacto ambiental, ya que no necesitamos explotar bancos de trituración. Y además, estas capas van a funcionar como capa de transición para balancear nuestra estructura de pavimento. Normalmente podemos esperar módulos de 600 a 1200 megapascales. ¿Okay? Entonces, si debajo de esto tenemos una subbase o una base que tenga un módulo de alrededor de 300 megapascales, si yo lo multiplico por 3, mi base asfáltica o mi base espumada, perdón, puede trabajar con 900 megapascales. Si estos 900 megapascales los multiplico por 5, que tendría mi base, mi carpeta asfáltica, perdón, alcanzamos los 4500 de rigidez efectiva, ¿sí? Que son superiores a lo que yo diseño a lo que yo utilizo para diseño, perdón, normalmente en nuestras carpetas asfálticas, que es de 3000 a 3500, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, los invito a que conozcan esta herramienta de Rubicon Toolbox, a que accesen a su página, a que hagan su cuenta y empiecen a trabajar con las herramientas en línea que tenemos de libre acceso. Ahora vamos a pasar al proceso constructivo de este tipo de capas o de este tipo de aplicaciones. Tenemos dos maneras de hacerlo, podemos hacerlo en sitio o podemos hacerlo utilizando una planta semimóvil. Para el caso de las plantas de mezclado móviles, primero debemos obtener el RAP con ayuda de una perfiladora o una fresadora. Este material se va a llevar al patio de almacenamiento de la planta y, de ser posible, va a ser cribado para evitar sobretamaños. Hay que recordar que a la hora de perfilar debemos de revisar bien que nuestro tambor de rotatorio tenga todos los dientes en buen estado y que la velocidad de la perfiladora sea constante, así como la velocidad del rotor, ya que este tipo de detalles van a afectar la granulometría que yo pueda obtener en el RAP. Ya una vez en la planta hay que estar monitoreando esta granulometría para asegurarnos que entremos en las curvas de diseño. Incluso el RAP lo pudiéramos clasificar en dos materiales diferentes y tener un mejor ajuste en nuestra curva de granulometría. Entonces, este material reciclado y, en caso de ser necesario, el material de aporte proveniente de banco de trituración se va a colocar en las tablas de la planta. Posteriormente, con ayuda de un silo dosificador, vamos a agregar la cal o el hidróxido de calcio para la mezcla. Posteriormente se va a mezclar con el asfalto espumado, ¿sí? En caso de que no se cuente con un silo para el filler, para almacenar y dosificar, nosotros podemos adicionar la cal por medio de un proceso de marinado. ¿Esto qué es? Vamos a añadir la cal necesaria que nosotros requerimos para producir nuestra mezcla en los almacenes o en los patios de almacenamiento de nuestro RAP o nuestro agregado Petri, ¿sí? Hacemos una homogenización del material, lo dejamos reposando preferentemente una noche, sino un par de horas para que se asiente, por así decirlo, que se marine, y después alimentamos esta mezcla directamente a las tolvas. Una vez obtenida nuestra mezcla con asfalto espumado, se va a cargar en camiones de volteo convencional, como si fuera una mezcla en caliente. ¿Sí? Hay que recordar el llenado correcto de nuestros camiones de volteo para evitar las segregaciones de tamaños. ¿Okay? Normalmente debemos de cargar primero el extremo pegado a la cabina del conductor, después el extremo posterior y pues, al final la parte media. En caso de que tengamos una caja muy larga, lo podemos dividir en cuartos. ¿Okay? Esto nos va a ayudar a evitar la segregación de tamaños. Es necesario que los camiones de volteo vayan enlonados, pero no en este caso por el tema de la temperatura, ya que si recordamos, esta es una tecnología que se aplica en frío. ¿Okay? Es más bien para proteger nuestro material de contaminaciones. Entonces la mezcla se lleva en volteos a nuestro sitio de construcción y se vacía en una tolva de una finisher convencional
que utilizamos para su colocación. Finalmente, la mezcla la vamos a compactar con ayuda de equipos convencionales. Podemos utilizar rodillos tipo pata de cabra, tándem, neumáticos, etc. Hay que definir este patrón de compactación en un tramo de prueba para poder tener un buen control de calidad y alcanzar las densidades necesarias. Una de las bondades de este material es que nosotros lo podemos compactar a temperatura ambiente, como se muestra en el video. ¿Okay? Lo podemos compactar con la mano, es manipulable a temperatura ambiente. Incluso el material, en caso de que tengamos algún imprevisto o algún percance en nuestras obras, el material lo podemos almacenar y mientras esté protegido, que no se seque y que no pierda o que se sature, perdón, que no agarre demasiada humedad, el material puede estar almacenado incluso por un par de días. La otra alternativa para el proceso de estabilización con asfalto espumado es la alternativa en sitio o in situ. Primero, con ayuda de camiones de volteo, colocamos y extendemos, con ayuda de una matoconformadora, el agregado pétreo en caso de ser necesario para el ajuste granulométrico. Posteriormente se coloca el filler, ¿sí? En este caso con ayuda de un equipo dosificador que nos va dejando la cantidad necesaria por metro cuadrado. Detrás de él viene una pipa de agua y una pipa de asfalto, que ambas van conectadas a la estabilizadora. La estabilizadora es un equipo similar, un equipo muy parecido a la que veíamos en nuestras sesiones anteriores para la estabilización de suelos con cal, solo que esta cuenta con el sistema de inyección del asfalto espumado. Entonces se añade el agua necesaria para espumar el asfalto y se añade el agua necesaria para alcanzar el porcentaje óptimo para la compactación. ¿Okay? El rotor con dientes pulveriza la capa que estamos trabajando en el espesor deseado y lo mezcla con la espuma del asfalto y con el agua. ¿Sí? Finalmente, la mezcla se compacta y se nivela para dar nuestro acabado final. Si bien el uso del dosificador es recomendado, no resulta indispensable para estas aplicaciones. ¿Okay? La cal la podemos aplicar con ayuda de super sacos, ¿sí? Que tienen una capacidad aproximadamente de 1 tonelada, o lo podemos añadir en sacos de 25 kilogramos. ¿Okay? Otra manera de adicionar el filler, como se muestra aquí en el video de la diapositiva, es marinándolo con el agregado que va a ser necesario para el ajuste granulométrico y colocándolo con una finisher sobre el tramo a estabilizar. En México se ha utilizado con éxito esta técnica en diferentes tramos, como los que se mencionan en la diapositiva. ¿Sí? La Dependencia Federal, Caminos y Puentes Federales, o mejor conocida como CAPUFE, es una de las principales o quizá el principal promotor de esta tecnología. Y Calidra ha colaborado en varios de estos proyectos o de este tipo de aplicaciones con diferentes empresas para el suministro de filler, que es cal hidratada de alta pureza. Uno de estos casos de éxito fue la rehabilitación de la autopista San Luis-Villa de Arriaga. Este tramo se diseñó para 15 años y para soportar un tránsito promedio anual de 2.453 vehículos diarios, de los cuales el 53% son vehículos, camiones articulados, que nos dan un total de 37 millones de ejes equivalentes. La estructura propuesta de pavimento fue una carpeta asfáltica densa de 10 centímetros, debajo de ella 12 centímetros de una base estabilizada con asfalto espumado, después 24 centímetros de una base hidráulica y 30 centímetros de subrasante sobre un terreno natural o sobre el terreno de desplante. La base estabilizada con asfalto espumado se produjo con una planta de la marca o de la empresa Virgin, un modelo KMA 220. Se utilizó 70% de RAP de material reciclado, 30% de agregado virgen, 1% de cal hidratada y 2.5% de asfalto sin modificar, sin polímero.
3% de agua para el espumado, y este caso fue documentado y publicado en la edición trimestral de abril-junio del 2015 de la revista Asfáltica, que es publicada por la Asociación Mexicana del Asfalto. También el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en la rehabilitación del kilómetro 165 al 168 de la autopista Marabatío-Zapotlanejo. Esta es operada por la concesionaria Red Vía Corta. En este caso, se estabilizó una capa, una subbase, solamente con cal, debajo de la capa de asfalto espumado, y se logró la construcción de un pavimento nuevo con 43 centímetros de espesor, utilizando 75% de material reciclado. Esto fue un esfuerzo en conjunto entre diferentes jugadores, por así decirlo, donde la obra fue ejecutada por la empresa Vice. El diseño de la mezcla estabilizada con asfalto espumado lo realizó el Instituto Mexicano del Transporte. Calidra suministró el filler de hidróxido de calcio. El control de calidad corrió por cuenta de la empresa o el laboratorio de Ceviter, y el proveedor de los equipos, en este caso de la estabilizadora, fue Construmac. Entonces, primero se determinó que era necesario 3% de cal hidratada o hidróxido de calcio para estabilizar la subbase, esto con la ayuda de la prueba de Aitzen-Green, y se analizaron las propiedades del material estabilizado. ¿Okay? Recordemos que la prueba de Aitzen-Green la estuvimos trabajando en sesiones anteriores. Los que no pudieron asistir a la sesión particular lo pueden consultar más adelante en nuestro canal de YouTube. Entonces, una vez estabilizado el material de subbase, encontramos valores superiores al 100% de CBR. El RAP obtenido se analizó y se determinó que para ajustar la curva granulométrica se debía agregar 25% de arena proveniente de banco de trituración. ¿Okay? En la gráfica podemos observar en color negro la curva del material reciclado o el RAP, en color azul la curva de la arena proveniente del banco de trituración. ¿Okay? Después en verde vemos la granulometría compuesta por la mezcla de 75-25, y en rojo observamos los puntos de control recomendados en la publicación de diseño del IMT. En esta tabla se muestran las propiedades evaluadas en laboratorio de la mezcla estabilizada con asfalto espumado, ya con la combinación 75-25 de RAP arena. ¿Okay? Los valores que encontramos de ITS, cohesión y ángulo de fricción cumplen con los requerimientos mínimos recomendados por el IMT. Para el proceso constructivo, primero se colocó la arena necesaria sobre el tramo a estabilizar. Posteriormente, con ayuda de un equipo WR240, se homogenizó el RAP con la arena, sin asfalto espumado todavía, y se acamellonó o se colocó a un lado del tramo. Posteriormente, como se muestra en el video, se estabilizaron 20 centímetros de subbase existente con 3% de hidróxido de calcio con el mismo equipo WR240. ¿Okay? Podemos observar aquí la estabilización. Colocamos la cal previamente sobre el tramo de la subbase y vemos cómo va dejando ya nuestra capa de material estabilizado con cal. ¿Okay? Posteriormente se colocó de regreso la mezcla de material reciclado con arena sobre la capa ya estabilizada, conformada y compactada con cal, y con ayuda del mismo equipo WR240 se estabilizó o se mezcló ya con la espuma del asfalto. ¿Okay? Como podemos observar en el video, la mezcla la obtenemos a temperatura ambiente y es manipulable incluso con las manos. ¿Okay? Se colocaron, como comentábamos, 18 centímetros de esta capa estabilizada con asfalto espumado de la mezcla de RAP al 75% con 25% de arena y 1% de hidróxido de calcio. ¿Okay? Finalmente la capa se compactó y sobre esta se colocó una carpeta nueva, una carpeta asfáltica densa de 5 centímetros. ¿Okay? Como lo mencionábamos, al final obtuvimos una estructura nueva de pavimento con un espesor de 43 centímetros, utilizando 75% del material reciclado en todo el espesor.
El pasado mes de marzo se realizaron mediciones de deflexión con ayuda del deflectómetro de impacto para estimar la vida remanente del pavimento por medio de retrocálculo. Se utilizó el software de diseño empírico mecanicista, el IMT Pave, y la empresa encargada de estos trabajos fue la empresa Viatest. De acuerdo con los módulos resilientes que encontramos para cada una de las capas, que para el caso particular de las capas estabilizadas con asfalto esfumado fue de 1700 megapascales, obtuvimos una vida remanente del tramo superior a los 10 años, obteniendo entonces un resultado satisfactorio, que cabe resaltar lo que ya he comentado en diapositivas anteriores. La estructura completa de 43 centímetros nueva fue lograda con 75% de material existente en el tramo. ¿Okay? Para concluir, quisiera resaltar algunos puntos del uso de esta tecnología. El reciclado de pavimentos estabilizados con asfalto esfumado nos va a representar una alternativa, primero que nada económica, va a cumplir con las 3B de bueno, bonito y barato, ya que utiliza un porcentaje de asfalto mucho menor al que estamos acostumbrados a utilizar en bases negras. Podemos añadir hasta el 100% de material de reciclado, por lo que no hay que gastar en agregados provenientes de bancos de trituración, y sobre todo tomando en cuenta el incremento de precios del asfalto y el desabasto que se ha vivido ya en los últimos años, por lo menos en México, por ejemplo. Es una alternativa también ecológica, ya que no necesitamos el uso del quemador para poder secar nuestros agregados pétreos, ¿ok? No necesitamos el uso de combustible para este secado, para poder evaporar el agua, y no necesitamos explotar bancos de trituración, por lo cual no vamos a afectar un ecosistema y reducimos enormemente la huella de carbono que tienen nuestros pavimentos, ¿ok? Nos da mejores condiciones de trabajo. Les comentaba yo que soy del norte de México, estar tendiendo una carpeta o una base asfáltica a 160 grados con un calor, temperatura ambiente de 40 grados, no es divertido. Entonces, nuestros trabajadores tienen mejores condiciones y resultan una alternativa más segura, ya que no puede haber accidentes por quemadura. Puede haber accidentes por otras cosas, pero no por quemaduras, ¿ok? Como lo veíamos, este tipo de capas nos van a ayudar a balancear nuestra estructura de pavimento para tener pavimentos durables, y sobre todo que es una alternativa que sí funciona y está documentado el cómo funciona, el por qué funciona y el qué hay que hacer para que funcione. Ok, finalmente me gustaría dejarlos con una frase del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que en lo particular es de mis frases favoritas, que dice: no es nuestra riqueza la que construye nuestros caminos, son nuestros caminos los que construyen nuestra riqueza. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Espero que esta presentación, esta pequeña ponencia haya sido de su agrado y sobre todo que sea de utilidad. Recuerden que esta sesión, así como las sesiones anteriores de la semana pasada y la del día de ayer, las podrán consultar en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Calidra. ¿Okay? Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, voy a estar aquí unos minutos para responderlas. En caso de que no alcancemos a responderla, o en caso de que haya alguna duda que yo personalmente no pueda responder, pueden escribirme a mi correo electrónico. Les aseguro que les puedo contestar, y me pueden encontrar también en redes sociales como Twitter y LinkedIn como ssarment. Muchas gracias.